Nace el año pasado con contactos que se generaron aquí en Argentina con gente de la Universidad Nacional de Córdoba que nos comentó de este proyecto y después, bueno, nos fuimos relacionando ya con la gente de UCAR y con Francina, que ella estaba representando la Universidad de Illinois, y de ahí surgió la posibilidad de hacer un convenio de cooperación técnica entre el INTA y el proyecto para que el INTA pudiera ser el receptáculo de parte de la logística instalada y también en ese contexto se propuso el trabajo de nuestros técnicos en algunas cuestiones puntuales que, como dijo Francina antes y les va a comentar Pablo, tiene que ver con cuestiones más específicas de nuestra región, el tema de napas y la influencia en este tipo de trabajos, dentro obviamente de un marco mucho más grande que es el proyecto Relámpago que les explicaba recién Francina y David. Pero básicamente desde lo institucional nosotros utilizamos un instrumento que son los convenios y que el INTA trabaja en muchos de estos consorcios internacionales, que es un poco la tendencia actual, es decir, estos proyectos, como explicaban antes los chicos, son megaproyectos, en tanto requieren gran cantidad de inversión, gran cantidad de recursos humanos, gran cantidad de conocimiento, con lo cual es imposible llevarlos a cabo desde una entidad sola, aunque sea LUSDA. Se necesitan cooperación, y esto es un ejemplo más de la cooperación internacional que existe en el ámbito de la ciencia y la técnica. Básicamente eso. Bien, y hablando de los técnicos que aporta el INTA, Pablo, bueno, te toca desde el grupo NAPAS o desde la parte de NAPAS en el INTA trabajar en conjunto con el equipo. ¿Qué otros técnicos y qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, dentro de los técnicos involucrados de la experimental y de la agencia de extensión, todos van a participar, no solamente a algunos le tocará participar de manera física, pero luego el resto también participará cuando obtengamos los datos de las estaciones y los datos relevados para discutir y para actuar de agentes de extensión, de difundir esa información. En la actualidad lo que nos toca, es acompañarlos a ellos en la ubicación, en la selección de los lugares específicos para medir. Estas variables se van a medir no solamente en predios o lugares donde generalmente tienen algún efecto de inundación, pero también en algunos otros sectores donde tienen un determinado uso del suelo diferente para poder contrastar dentro de esas variables. En lo que nos respecta a nosotros más precisamente es la variable NAPA, que estas torres no estaban contempladas esa medición, con lo cual en convenio también y concordancia con la gente del Grupo de Estudios Ambientales de San Luis, Joashi Noceto, se implementa también la medición de freatímetro, es decir, la napa freática en cada uno de esos lugares, ¿sí? Como variable también que en realidad es la que nosotros por ahí estamos priorizando en cuanto a variable de ajuste del uso del suelo, y todas estas mediciones que ellos van a hacer con la precisión que ellos van a hacer, que este proyecto dura un año, ¿sí? Durante este año se van a recabar esos datos y se va a poder ajustar muchísimo más estos modelos que ellos estaban nombrando. El proyecto Relámpago es un proyecto de múltiples instituciones y países. Es un proyecto muy grande que va a ocurrir, el centro del proyecto ocurrirá en noviembre de este año, noviembre del 2018. Y el objetivo de este proyecto, que involucra entidades de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil, el proyecto grande tiene como objetivo estudiar las tormentas convectivas de mesoescala que se desarrollan aquí en las sierras de Córdoba y migran hacia el este y generan unas de las tormentas convectivas más intensas del mundo. Entonces van a venir muchos investigadores a entender por qué nacen estas tormentas, cómo se organizan, cómo crecen, cómo se mueven, cuáles son los impactos en términos de granizo, de relámpagos, de lluvias muy intensas y de inundaciones. Y ahí es donde viene nuestro equipo, que es el equipo hidrometeorológico. Entonces, David Gochis, que ahorita va a explicar un poco de qué se trata la parte hidrometeorológica y cómo se van a organizar tanto las observaciones como los modelos, porque tenemos dos componentes. Una es esta que estamos haciendo de instalar estaciones por toda la cuenca del río Carcarañá, y vamos a modelarlas también con modelos numéricos que nos van a ayudar a predecir cómo estas tormentas generan tanto caudal como inundaciones.
Bueno, en este caso, ¿cómo se va a hacer esto? Sí, como Francina dice, nuestro trabajo es para estudiar los mecanismos que generan las inundaciones y conexiones entre el suelo, la tierra y el atmosférico, los transferos de energía, que son un parte importante por estas tormentas. Entonces tenemos muchos instrumentos y sensores para medir estas partes del ciclo hidrológico y meteorológico. Específicamente vamos a medir las lluvias, precipitación y temperatura, humedad, vientos y también radiación solar. Sí. Y en adición de esto tenemos instrumentos que van a medir los gastos en los corrientes, en los ríos. Caudales, sí. Y en el verano, en el temprano de las tormentas, vamos a observar específicamente eventos, inundaciones durante de estos eventos. Y vamos a mirar los radares y ver dónde las tormentas están, y vamos a manejar cerca de estos lugares y medir las corrientes caudales después de las tormentas, y medir todo de qué pasó en los ríos de este tiempo. Esa es la parte, digamos, de todo lo que es la medición de lo que van a hacer con los instrumentos que están instalando. Ahora, en este momento. Y entonces esto involucra a las comunidades de la región. Como hemos ido población por población instalando los equipos para medir lo que estaba hablando David. También estamos midiendo evapotranspiración, dióxido de carbono, otras variables también estamos midiendo. Y críticamente, como dice David, caudales. Y eso es lo que vamos a hacer en noviembre con el equipo grande que viene a medir. Entonces, ellos miran la atmósfera, nosotros miramos los ríos. Sí. Aquí se agregan también equipos de featrímetro en cada una de las estaciones que ustedes están. Sí, porque los niveles de las napas y cómo han cambiado es algo crítico para las inundaciones. Entonces, eso es lo que estamos tratando también de entender, cómo es el ciclo entero, cómo las inundaciones están ligadas a los cambios en las napas freáticas. El proyecto está financiado por, parte de él está financiado por Estados Unidos, entonces está involucrada la NASA, el NSF, que es la Agencia de Investigaciones Americana, el Departamento de Energía, USDA, que es el equivalente de INTA en Estados Unidos. Pero localmente tenemos muchos colaboradores que también están financiando el proyecto localmente: la Universidad de Córdoba, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, la Universidad de Buenos Aires, CONICET, INVAP. Y de Estados Unidos hay probablemente unas 10 universidades que son partes del proyecto, tienen proyectos más pequeños. La financiación, vos decías que viene en mayor parte de Estados Unidos. ¿Y cuál es el monto que se necesita para montar, valga la redundancia, un proyecto de estas características? Bueno, se necesita mucho dinero, sobre todo por el tema del equipamiento. Mucho equipamiento viene de Estados Unidos por la campaña. El proyecto grande, que ha sido financiado por el gobierno americano, es alrededor de $30 millones para la campaña intensiva de noviembre. No es poco, digamos. No es poco, costó mucho, obviamente mucho trabajo del equipo lograr el financiamiento, porque es mucho dinero. Van a venir aviones, parte del proyecto incluye aviones de NASA que van a venir a sobrevolar las tormentas para medir los flujos de aire, de vapor, de las gotas en las tormentas. O sea, es una campaña muy costosa. Sí. Y sin contar los técnicos argentinos o brasileros que participen del proyecto, ¿cuántos son los científicos o investigadores de Estados Unidos que están ligados a estas 10 universidades, NASA, etcétera, que participan? ¿Hay un número o es mucha gente realmente?
Muchos, no tengo el número. Sí, más de 100. yo diría entre 100 y 200 personas. Muchos estudiantes están haciendo sus trabajos de doctorado, de maestría, como parte del proyecto. Sí, entre 100 y 200 personas seguro. David, y todo esto que se está haciendo ahora es para medir todo lo que pasa en tierra, digamos, pero en noviembre además va a ocurrir algo más en instrumentos de medición que cuando se desarrolle el proyecto realmente. Sí, hay otras plataformas que van a participar en este proyecto, especialmente una tecnología como radares, se llama radares, y hay más que 5 radares que van a llegar aquí de los Estados Unidos, y hay otros aquí, ya aquí en Argentina. Unos de estos van a medir las estructuras de las nubes durante estas tormentas, y vamos a ver cómo estas tormentas crecen durante el día, cada día, y cómo estas tormentas mueven sobre la Tierra. Esta parte del mundo, en esta región, tiene unas tormentas que más altas y más electrificados, ¿sí? Del mundo. Y por eso estas tormentas producen graniza con frecuencia que más en muchos otros lugares del mundo. Y este es una importante parte de este proyecto para medirlos y estudiar estos mecanismos que genera este fenómeno. Y los radares son esenciales por esto, porque los radares pueden sensar o medir estas nubes y los partículas adentro estas nubes, como lluvia, como graniza, helado, como nieve, todos los partículas en las nubes. Hay un radar grande que van a instalar en un lugar, y hay otros radares que se montan en camioneta, y estas camionetas van a seguir todas las tormentas cuando las tormentas mueven sobre la Tierra, y por eso pueden meter en mucha escala fina, ¿sí? Escala fina este fenómeno.